Bueno, primero que todo, buenos días. Hoy hablaremos de la sucesión de estados, el independentismo en la actualidad, la cuestión de los pueblos. Mi nombre es Alejandro Torres y vamos a revisar estos conceptos en términos de la autodeterminación, así como poniendo en manifiesto algunas cuestiones de hoy en día. Por ende, vamos a hablar de la pregunta de investigación, que en este caso va a ser: ¿es realmente necesaria la noción de pueblo para constituir nuevos estados? Asimismo, mi hipótesis es: la creación de estados o la derivación de estos responde a decisiones políticas, así como a la aplicación del principio uti possidetis juris, respondiendo en menor medida a las nociones de pueblo o nación y al concepto de autodeterminación de los pueblos. Ahora, lo más difícil quizás ha sido definir pueblo de una forma correcta para no ser, no caer en la ambigüedad. De esta forma tomo dos definiciones de pueblo. Una es la de Fichte, que es el conjunto total de hombres que conviven en una sociedad y que se reproducen natural y espiritualmente de forma continua, sometidos en su totalidad a una determinada ley especial de desarrollo de lo divino de él. Es decir, que están enfocados al desarrollo de una comunidad, algo que está muy parecido a lo que dice Grosse-Spiel, y cualquier forma particular de comunidad humana, unida por la conciencia y la voluntad de constituir una unidad capaz de actuar por un futuro común. En esta acepción determinamos sobre todo elementos identitarios como pueden ser comunes como la religión, el lenguaje o la etnia, que están comunes en gran parte de las naciones de pueblos, aunque también está el de la voluntad, el de sentirse perteneciente a un lugar y asimismo sentirse parte de la comunidad. De esta manera podemos definir tres tipos de definiciones de pueblo, que son las dichas por Calduch y que se basa en las definiciones del filósofo Amengual, en las cuales destacamos el pueblo como unidad política, que pues tiene sus bases en en la Revolución Francesa y que se basa en quitarle el poder que había en ese entonces en el absolutismo de la clase dominante de la monarquía francesa y dársela al pueblo, el pueblo entendido en ese entonces que tenía que tomar control de las instituciones y que pues dio el origen a la democracia liberal y a la burguesía del siglo XVIII. En esos términos lo más importante fue destacar el pueblo entendido más como un concepto de ciudadanía que tiene que llegar y tomar el poder de las corporaciones públicas. Comunidad cultural, quizás la excepción más conocida, que puede ser la que no se enlaza por términos jurídicos, sino por lazos de comunidad, fraternidad o identificación lingüística, étnica, geográfica, que llevan a su unión. Entonces, por ejemplo, en la imagen podemos ver manifestación de kurdos, que el pueblo kurdo es uno de los pueblos, por no decir el pueblo más grande en términos de población, que no tiene estado, sino que se encuentra dividido en cuatro estados a lo largo del Oriente Medio. Y la tercera congregación, que es la del pueblo de masas, que es una definición que surge a principios del siglo XX o finales del XIX, con el surgimiento de los partidos comunistas, socialistas, laboristas y fascistas principalmente, y lo que hace es definir al pueblo como la integración de ciudadanos a menudo antagónicos a las personas que ejercen el gobierno o el poder en sí mismo. Entonces tienen que el pueblo tomar la valentía para romper las cadenas de la explotación, en el caso sobre todo del comunismo. Y básicamente tiene que ver el pueblo de masas como el pueblo entendido como los que causan la revolución electoral. Ahora bien, pueblos y estados. No todos los pueblos son estados. Y aunque los pueblos son sujetos de derecho internacional igual que los estados, no todos tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Por ejemplo, los estados son destinatarios de muchos más derechos y deberes que tienen los pueblos. ¿Por qué? Porque los pueblos caen en la ambigüedad que los estados no tienen, que los estados son reconocidos y tienen personería en términos internacionales para ser reconocidos como iguales, cosa que los pueblos no tienen muchas veces. Y tomando en cuenta lo anterior y entendiendo todo lo que hemos dicho, los pueblos adquieren, los estados son los que adquieren los derechos de autodeterminación de los pueblos, medidos por ejemplo, principios como la libre determinación de los pueblos
son solamente aplicables para los estados y no se pueden aplicar a los pueblos. Además que estos están muy limitados, ya que simplemente se aplican para contextos de colonización u ocupación extranjera. Esto se tiene que ver además mencionando que la ONU pues ha tratado de impedir que hayan las secesiones de estos estados. Entonces digamos que a nivel de derecho internacional las normativas para poder dividirse los estados pues ha estado bastante regulada y bastante difícil para hacerlo de la forma a la que muchos pueblos estarían aspirando a hacerlo. De esta forma estableceremos la definición de Grosse-Spiel para nación descrita anteriormente y que se asemeja a la definición de Estado que da Savigny, Cicerón o Grocio, que también relacionan netamente al pueblo y al Estado, siendo el Estado el fin de la materialización del pueblo. Ahora bien, más allá de lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas y la introducción del concepto de autodeterminación, vamos a tomarlo como el derecho de un pueblo a decidir sobre su forma de gobierno, sus decisiones políticas, económicas o de otra índole sin injerencia extranjera ni por coacción ni por coerción. Sin embargo, es notable mencionar, como menciona Zoroeta, que este derecho fue pensado en la descolonización, que posterior a la Segunda Guerra Mundial fue importante parte de las agendas de los países europeos principalmente, producto del Tratado de Nuremberg. Posteriormente, y debido a su ambigua aplicación, se movió a definir a pueblos de territorios no autónomos, como pueden ser Puerto Rico en la actualidad, y principio que a día de hoy evocan muchos casos de independentismo y secesión a lo largo del mundo. En este caso podemos ver la repartición que hubo de África durante la conferencia de Berlín y que llevó a que se dieran los procesos de descolonización a mediados de los 60 en el siglo pasado. Ahora bien, tratando el tema de sucesión de estados, es importante definirla como la sustitución de un sujeto de derecho internacional por otro. Puede ser de forma total o parcial en la que se modifica su territorio y su población, pero se mantiene su reconocimiento como sujeto de derecho internacional. En esto principalmente en el caso de forma parcial. Estos actos son legítimos y transmiten derechos y obligaciones a los otros estados. De esta forma vamos a ver tres casos. El primero es el caso de disolución. Un sujeto de derecho internacional se divide en varios estados nuevos. Como casos podemos destacar la Unión Soviética, Yugoslavia, los Estados Confederados de América o Corea, anterior a la separación de la península. Imagen destacamos también la propaganda que había y a Valentina Tereshkova, primera mujer en ir al espacio, que había llegado a un punto de desgaste y la crisis económica que en los 80 pasaban los países de corte socialista debido a que el mundo se movió a una tendencia neoliberal, llevó a que tuviera que abrirse al mundo. De esta manera dejó las guerras proxy y Gorbachev estableció la perestroika, que fue la liberalización del Estado en la economía, y el glasnost, que era la liberalización en términos políticos, que terminaron por darle poder a las repúblicas socialistas y llevaría a que poco a poco cada una fuera marcando su independencia unilateralmente, que se llegaría en 1991 cuando Gorbachev se reuniera con los presidentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia para poner fin a la Unión Soviética, esto como acto formal debido a las secesiones que se habían dado anteriormente. Ahora vamos con el caso de Yugoslavia. ¿Qué cabe destacar de Yugoslavia? Que surge en 1918 como el reino de los serbios, croatas y eslovenos, que esto es posterior a la finalizando la Primera Guerra Mundial, en la que se unen estas potencias bajo el mando del rey Alejandro I, que buscó siempre crear una identidad yugoslava, lo cual fue bastante difícil debido a que ya de por sí en ese momento habían nacionalismos bastante fuertes en todas las regiones. En 1929 también empieza a llamarse Yugoslavia y también se anexan Macedonia, Montenegro y Bosnia para formar las 6 naciones constituyentes. En el 45 se convierte en un país republicano comunista bajo el gobierno del mariscal Josip Broz Tito, la figura que supo unir al país bajo un sistema federal en el que hubo fuerte represión estatal, pero sin embargo se logró calmar y, digamos, de cierta forma pacificar las tensiones que habían entre las distintas repúblicas. Asimismo, Yugoslavia se planteó liderar el grupo de los no alineados,
debido a que pese a ser corte socialista comunista, distaba mucho de la posición de la Unión Soviética y vio en este ámbito diplomático una forma de distanciarse de las tensiones que la Guerra Fría daban. Asimismo, la influencia deportiva, como por ejemplo sus grandes logros especialmente en fútbol y en básquetbol. ¿Qué pasó? Que tras la muerte del mariscal Tito en 1980 llegó un vacío de poder. Nadie podía manejar el país como él lo había hecho. Las tensiones crecían y una crisis económica también se asomaba a la puerta. Lo que pasó era que había un choque de poderes entre los que habían asumido el poder y además entre la población, los croatas que siempre habían querido tener su propio estado, los serbios que querían mantener el poder que habían mantenido durante toda Yugoslavia, y así como tensiones importantes étnicas o culturales como el hecho de que Bosnia era mayoritariamente musulmana, mientras que Serbia protestante y en Croacia católicos, no hicieron las cosas más fáciles y aceleraron muchísimo más el proceso de crisis que estalló en las guerras de Yugoslavia, más conocidas como las guerras de los Balcanes, que fueron comprendidas entre 8 guerras en 10 años y que hoy siguen dando de qué hablar, como por ejemplo con el caso de Kosovo que más adelante vamos a analizar. Ahora bien, es el turno de hablar del segundo caso, la integración. Es el proceso por el cual dos o más sujetos de derecho internacional forman un solo Estado. Ambos derivan así para los derechos y obligaciones de los antecesores, salvo una disposición distinta. Casos emblemáticos, vamos a tratar el caso de Checoslovaquia y el caso de Alemania, que, ojo, el de Checoslovaquia también fue un caso de finalmente disolución, pero vamos a analizar primero su integración para entender este mecanismo, así como Alemania y otros estados que atravesaron procesos de integración y luego de disolución, como puede ser la República Centroamericana y la República de Colombia, o más conocida como la Gran Colombia. En el caso checoslovaco. Ahora, hablando de Checoslovaquia, tenemos la unión de Bohemia y Moravia, que es lo que actualmente conocemos como la República Checa y Eslovaquia tras la caída del Imperio Austrohúngaro tras la Primera Guerra Mundial. Se firmó tras el Tratado de Saint-Germain-en-Laye, que firmó la terminación del Imperio Austrohúngaro, y pues decidieron unirse estas dos repúblicas y medianamente desarrollaron bastantes instituciones democráticas de buen funcionamiento a lo largo de las primeras partes del siglo XX. Fue hasta que Alemania ocupó Checoslovaquia y después la vuelta en la Tercera República, que por ejemplo liderada por Edvard Beneš, se establecería los pasos para una república socialista que estallaría en 1960 con la Revolución Socialista. El Partido Comunista endurecería las políticas socialistas y generó manifestaciones políticas como la famosa historia de la Revolución de Terciopelo en el 89, lo cual llevó al último presidente en la historia de Checoslovaquia, Václav Havel, en firmar y acordar pacíficamente disolverla en 1993. Así como vemos, al igual que los casos anteriores, las fronteras volvían a ser las establecidas previamente a su unión bajo el tratado Uti Possidetis. Ahora bien, Alemania. Alemania, al contrario del caso anterior, fue un ejemplo de un estado que se dividió y posteriormente se reintegró. Fue tras todo el ámbito de la Segunda Guerra Mundial y la división de Alemania que se establecería en 1957, que permanecerían separadas Alemania Federal de índole capitalista y Alemania Democrática de índole comunista. Bajo esta forma, en 1985 la Alemania Democrática empezaría a presentar problemas que estallarían 4 años después, cuando las multitudinarias protestas establecerían un gran grito de inconformismo con las crisis económicas y con la represión política que se vivía. Así, con la caída del muro de Berlín en 1989 y la simbólica caída de la Guerra Fría y del telón de acero, para muchos, en 1990 se da el proceso de reunificación y se llaman a elecciones bajo el nombre que tienen actualmente, la República de Alemania. El caso 3, la independencia. Este es el método de decisión más apropiado para analizar la libre autodeterminación de los pueblos y los principios de descolonización de las Naciones Unidas, ya que están hechas para aplicarlos en esta clase de términos. En este caso vemos que muchas veces a lo largo de la historia no implicó ni siquiera cercanía geográfica ni étnica entre metrópoli y colonia, más bien digamos una usurpación
cultural. Fueron y han sido frecuentes en la historia y se dan cuando un pueblo o nación se separan de un estado y forman otro, que adquiere cualidades de sujeto internacional sin restringir las capacidades que tiene el anterior, es decir, se constituye como nuevo, pero su estado que tenía control sobre esto sigue siendo un estado, no se le restringe el derecho a este y seguirá existiendo como tal. Asimismo, tenemos como casos emblemáticos todos los casos de las campañas de independencia en América, la descolonización de África y Irlanda, Kosovo y la India, que fue la revolución pacífica que estableció el fin del dominio británico en este lado del mundo anteriormente, y todos los casos que ustedes pueden ver en este momento en su pantalla. La anterior imagen. Y lo más importante de este caso sería que las motivaciones fueron subestimación y maltrato de los nacidos de América, altos impuestos y los demás nichos anteriormente explicados que han sido fundamentales para constituir la nación americana en distintos puntos. Ahora bien, el independentismo, tendencias actuales. En este caso vamos a analizar, y me atrevo a decir que con cierto sesgo idiomático, pero creo que la definición de la RAE es la más adecuada. Un movimiento que propugna o reclama la independencia de un país o una región respecto del estado o estados en que se suscribe. Aquí destaco movimiento como el grupo de unión de personas que se unen bajo motivos de buscar la independencia de su territorio, en este caso bajo el sentimiento del pueblo. Y al respecto del estado que circunscribe, dando como reflejo esa noción de dominación que hay y la separación del estado con la autodeterminación de los pueblos, dándose bajo la ocupación colonial o ocupación extranjera, que en este caso pues a día de hoy queda muy difícil aplicarla. Por ende hago la cuestionamiento en términos de que hoy no creo que se pueda aplicar la figura de autodeterminación de los pueblos salvo contados casos, debido a que hoy por hoy ya no hay ocupación colonial como tal, al menos en gran parte, pese a que hay un comité de descolonización de las Naciones Unidas. Así pues voy a definir los métodos y los tipos de movimientos independentistas bajo principalmente dos tipos: culturales, político, económicos o de otra índole, que será en la segunda parte. Ahora bien, culturales. Primeramente deseo acá hacer un breve paréntesis. El mapa muestra a lo largo de los 5 continentes los casos que hay de posible separación o de independentismo que hay. Es notable ver, por ejemplo, que en América del Sur no son tan fuertes, sin embargo, en América del Norte es bastante importante todo lo que son los movimientos separatistas, pero es impresionante en África, debido a que, como todos saben, en la conferencia de Berlín, la repartición no tuvo en cuenta a la población africana. Entonces, ¿qué hizo? Que muchas etnias y muchas comunidades totalmente distintas quedaran en el mismo estado. Por lo tanto, eso ha dado lugar a muchos conflictos y actualmente pues están en disputa estos estados. Así como tenemos el ejemplo de Europa, que como podemos ver es la región del mundo quizás más afectada por este aspecto, o como los recientes en Asia, en la que podemos destacar sobre todo en China y en Rusia, que ya veremos la razón. Ahora, quiero destacar el caso de España. Creo que es un caso emblemático muy importante para el análisis de estos términos. En España quiero destacar el caso de Galicia, Cataluña y el País Vasco, como los casos que creo que son más importantes de analizar a la historia. Primero es que estos tienen idiomas y costumbres propias, totalmente una idiosincrasia totalmente separada de la que pueden tener en Castilla y León o la que pueden tener en la Comunidad de Madrid. En este caso destacamos que la anexión de estas comunidades se dio bajo el reinado bajo la unión de la Casa de los Aragón y de los de Castilla y León, que después fue anexando a los demás, pero sin embargo siempre hubo cierto recelo entre las comunidades. Podemos ver movimientos separatistas importantes, como podemos ver acá, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, que esta es una captura de las elecciones del 2017, sin embargo la del año pasado marcó una fuerte tendencia a que los dos partidos de corte independentistas son los principales en el Parlamento. Asimismo tenemos la represión que ha habido bajo la dictadura franquista,
que incluyó tanto negar el uso de la enseñanza y el lenguaje catalán a la represión que hubo en el País Vasco, que dio por ejemplo origen al grupo ETA. Aquí podemos ver una imagen de la matanza de Vitoria en 1976. Así como también queremos destacar a nivel cultural el uniforme del Barça con la estelada, que es la bandera independentista. Siempre se ha señalado al Barça de tener esta filosofía, o como este mural que dice arriba la república, arriba el pueblo vasco. Escocia. La independencia es vista como un sinónimo de identidad e historia. En amplia representación de separatistas en el Parlamento de Escocia y en el del Reino Unido con el Partido Nacional Escocés, que es de hecho el partido mayoritario en Escocia, pero también el tercero a nivel de todo el Reino Unido. La idiosincrasia es el símbolo de la nación y la característica de un pueblo. Las gaitas, las faldas, el whisky son símbolos identitarios de Escocia que han buscado, bajo otros aspectos como su lideresa Nicola Sturgeon, la liberalización del país. En el 2015 se estableció un referéndum que fue declarado nulo. No, fue un referéndum que fue vencido por el no, es decir, fue vencido por la propuesta para permanecer en el Reino Unido por 58% en el 2015. Aquí destacamos especialmente el himno de Escocia, Flower Scotland, que habla de la guerra que marcó la independencia de Escocia, de hecho, de Inglaterra en 1311, así como figuras como William Wallace, Alba Gubrat, que es un lema muy famoso en Escocia, etc. En Bélgica tenemos que es un estado bastante difícil de analizar, especialmente porque está dividido de una forma étnicamente muy distinta y lingüísticamente muy distinta, porque habla de 3 idiomas oficiales, como podemos ver: al norte neerlandés, al sur francés en Valonia, y en una región se habla alemán también. Pero ¿qué pasa? Que sencillamente no se habla ningún idioma en todo el país. Es un país que tiene crisis de gobernabilidad nacional por la división de nacionalistas y su gran convocatoria. Como podemos ver acá, esta es la diferencia de partidos. Y es que hay una particularidad, y es que para Valonia y para Flandes hay partidos distintos. Partidos que podrían parecer lo mismo, pero son distintos, teniendo como base de dónde son. Es una división bastante distinta que ha llevado a que los pulsos de la separación cada vez se asomen más por el país de las trufas. Ahora bien, otros casos: Quebec, lingüístico y francófono. Eh, el movimiento ya abandonó la idea de ser independentista y se movió más a ser un movimiento que busca más autogobierno para la región. Sin embargo, estuvo en sus planes, y el referéndum del 95, organizado por el partido Québécois, fue una muestra de esto, y que de hecho fue declarado nulo por el Tribunal de Canadá y por el Congreso. Otro caso es Abjasia y Osetia del Sur, que prácticamente son independientes y que tienen una etnia bastante diferente y no se consideran georgianos, que es el estado donde pertenecen legalmente. No son reconocidos por ningún estado, pese a que en la práctica funcionen como uno. Digamos, esto lo podemos ver como un caso de independentismo eh, entre conseguido pero disputado, por decirlo de alguna forma. Ahora, el independentismo en términos político-económicos, que era la otra. Hay bastantes casos, sin embargo creo que aún así son menores a los que anteriormente he mencionado, y mencionados acá. Somalilandia, que pese a que también ha sido étnicamente distinta, ya que fue protectorado británico, mientras que Somalia, el estado reconocido, fue italiano. Pues la inestabilidad, corrupción y convulsión de Somalia, sumada a la violencia, el desgobierno, la piratería y la ineficiencia en términos administrativos, que ha llevado al país a ser el más pobre del mundo, ha llevado a Somalilandia y la región al norte que podemos ver en el mapa un sitio mucho más próspero que el estado reconocido, y aún así no ha sido reconocido por nadie. Sin embargo, funciona en la práctica y en la teoría prácticamente como un estado propio. Taiwán,
que pues para nadie es un secreto que la desunión con la República Popular China, administrativamente hablando, así como histórica debido a que fue administrada por mucho tiempo por el Reino Unido, ha hecho eco. Actualmente se le ha retirado mucho reconocimiento internacional a Taiwán y quizás lo más importante, su asiento en el Consejo de Seguridad, que fue principalmente pensado en un inicio para Taiwán y en el 79 reemplazado para la República Popular China. Asimismo, la presión de China continental para terminar de ejercer su influencia en el país, lo cual lleva a este ser uno de los casos políticos más importantes de independentismo. Ahora bien, concluyendo todo este video, creo que primero es importante decir que no sobrevive a largo plazo la sucesión de estados sin movimientos nacionalistas o de pueblo, que no implica ejercicios de violencia total, mejor dicho de otra forma, que los proyectos de congregar estados no son exitosos usualmente a largo plazo si no hay una identificación de pueblo como tal. Véase el caso de Yugoslavia, que precisamente por este ámbito en especial falló, y haciendo la excepción de que no se implica el ejercicio de violencia estatal, porque como vimos Tito o los gobiernos de China han ejercido esta violencia estatal, esta represión, y esto en su momento impidió, y ahora con el caso de China, secesionismos. 2. Que no todo pueblo adquiere o busca un Estado y el derecho de autodeterminación solo se ejerce bajo ocupación extranjera o colonial. Es decir, que acá podemos hacer la excepción de que la autodeterminación no va en la gran mayoría de los casos y que el pueblo adquiere o busca un Estado no necesariamente es el común denominador, aunque suele ser la tendencia. Veas el caso de Palestina o Kurdistán, que aunque lo buscan aún no han tenido su reconocimiento como estados. Asimismo, podemos destacar que los estados que tengan casos de sucesión o independencia no facilitarán el proceso en la mayoría de casos. Se traduce a que dentro de cada estado no se va a hacer fácil que se salgan regiones. ¿Por qué? Porque el estado no quiere perder poder e influencia. Es bastante negativo para ellos. Así que por este caso podemos ver, por ejemplo en España, cómo se han hecho para muchos, eh, de una forma pacífica y pasiva, la letargación de los procesos del proceso para evitar que se salgan las regiones. En este caso también está el caso escocés, que se unió en 1707 por el acta de la unión voluntariamente y que pues no ocuparía tampoco para autodeterminación, además que rayaría quizás en el términos de ocupación colonial con anacronismo, debido a que fue en los años 1300 donde pues finalmente se liberó de este tipo de colonialismo. Y cuarto, finalmente creo que lo más importante es decir que las tres claves exitosas del proceso son sentido pueblo distinto al Estado del que hacen parte, coordinación entre la ciudadanía y las élites políticas. Hemos visto el caso desde País Vasco, Cataluña, Escocia, de todos los términos que vimos también, eh, principalmente en la consolidación de los estados socialistas, y después en sus élites locales que decidieron independizarse en el Parlamento, que este es el punto de partida. Así que la coordinación entre la ciudadanía y las élites políticas en las demandas es de total y crucial importancia, así como la constitución y el orden interno del país, si éste permite la secesión, ya que de no permitirla, pues el análisis pasa y podría llegar a ser de autodeterminación debido a dominación. Sin embargo, acabamos con que las conclusiones. Tenemos mi hipótesis que al final he concluido que es falseada por los actores mencionados anteriormente, y que la pregunta problema me ha llevado a comprender en este video que sí es fundamental el pueblo en la determinación de los nuevos estados. De esta manera concluyo diciendo muchas gracias por ver este video, espero que te haya servido mucho. Apóyalo si te da me gusta el video y compártelo, ya que es muy importante para mí. Muchísimas gracias. Escrito, dirigido, protagonizado y editado por Alejandro Torres. Y estas son las referencias.